laboratorio que vieron? A ver si alguno se anima. El video sobre la toma del hemoglucotés. Exactamente. Ujú. Trata de tomar el hemoglucotés o la glucosa en capilar en cada cierto tiempo después de haber consumido algún tipo de alimentación. Bueno, las tres quedan la glucosa, las galletas con dulce y media banana. Ujú, bien. Y eso que comentás de que se toman en distintos tiempos la glucemia, ¿en qué tiempo se toman? ¿Pudiste observar? A los 0, a los 30 minutos, si no me equivoco, y a los 120, si no mal recuerdo. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que están viendo ahora en la tabla, no? La tabla que les muestro acá en el Word. ¿Mm? ¿Sí? Sí, Entonces, ¿qué características en realidad o en qué condiciones tenían que estar estas tres personas que iban a recibir los distintos tratamientos o los distintos alimentos? En ayuno, primero. Bien, en un De ayuno de 8 horas. cuántas, de 8 horas. Bien, ¿por qué es eso? ¿Por qué piensan ustedes que tiene que ser un ayuno de 8 horas? Para la mayor glucosa basal. Muy bien, muy bien. Ustedes, me imagino que la mayoría en algún momento se habrá hecho algún análisis de sangre, ¿no? Sí, En profe. algún, sí, profe. bien. Sí. Y en la mayoría de los exámenes de laboratorio que les piden los médicos, ¿qué incluyen normalmente? O sea, ¿qué es lo que nunca puede faltar? La determinación de qué cosa. Hemograma, glucosa. Bien, de la Sí. glucemia. Ujú. Y ustedes tienen que ir normalmente con un ayuno de 8 horas para poder evaluar en realidad los niveles basales, en este caso de glucemia. ¿Mm? Entonces, estas tres personas tenían que venir con un ayuno de 8 horas y lo primero que se les hacía entonces era tomar o medirle en realidad la glucemia basal, que sería la glucemia en el tiempo cero, que es la que está acá, la primera, y anotar los valores que se veían en el glucómetro, ¿sí? Que es un aparatito. ¿Alguien sabe cómo funciona el aparato? ¿Cómo es que cuantifica los niveles de glucemia? Porque ahí en el video ustedes vieron que uno de los ayudantes alumnos lo que hizo fue hacer, pincharse el dedo, sacar una gota de sangre y colocarlo en una tira reactiva, y esta tira reactiva estaba inserta en un aparato que se llama glucómetro, que tiene un visor. Y ahí en ese visor es donde arroja el valor de glucemia. ¿Alguien sabe cómo funciona ese glucómetro? ¿Alguien fue a buscar la información por curiosidad? No, profe, Nada, yo la verdad que nada, no. No, profe, la verdad es que no. ninguno. Bueno, después vamos a charlar entonces, acá hay una de las preguntas en qué se basa la medición con el glucotest. Bueno, entonces vamos a ir llenando esta tabla, ¿sí? Donde vamos a hipotetizar el valor de glucemia basal que tenían esas tres personas, ¿sí? Por ejemplo, en el primer sujeto, es decir, la persona que iba a recibir la solución de glucosa, que serían 75 gramos de glucosa pura disueltos en 330 mililitros de agua, se le midió la glucemia. ¿Y qué glucemia piensan que puede haber tenido esa persona? Si es una glucemia basal. ¿Cuáles son los valores normales En un de rango de glucemia?
a 110 miligramos por decilitro. Muy bien. Entonces, ¿qué valor piensan que puede haber tenido esta persona? Un valor denme, ¿eh? No me den un rango. Denme un valor que ustedes piensen. 100 80. miligramos. del- 90. ¿Cómo? Bueno, 90. Vamos a poner 90, compañero. Muy bien. La segunda persona. 85. 100. La segunda persona, 85. Bueno. ¿Y la tercera? ¿Qué valor piensa? 80. ¿Se cortó? ¿Qué valor piensan? 75. ¿Ah? 75. Muy bien. Bueno, vamos a hacer siempre las hipótesis, ¿sí? Y después vamos a ver los valores reales que se observaron. ¿Mm? Bueno, en el caso del primer sujeto, ¿sí? Se le da de tomar una solución de glucosa que tiene 75 gramos, ¿sí? Entonces, a los 30 minutos, ¿mm? ¿Qué valor de glucemia piensan que puede tener esta persona? ¿100 puede ser bastante elevado? Unos 180, 200. Bueno, No, a ver, 180. ¿quién más? Sí, yo apoyo 180. Bueno, Debería ser en ponemos, realidad el más elevado de los tres a esa altura. ¿cómo? Discúlpame, ¿cómo? Debería ser uno de los más elevados de los tres Bueno, a esa pero altura. entonces, bien, pero entonces dame un valor, por eso estamos pidiendo valores como para que ustedes puedan observar. Sí, 180 le 180, ponemos. 190. Bueno. El que consumió las 6 galletitas con dulce, Unos 120. alguien dice otro número, parece. Yo me tiraría bingo. por 190. Es que la glucosa debería tener más. A ver, bueno, vamos a poner, esperen. El primero, ¿quién me dijo? ¿Cuánto? ¿120? ¿Sí? Sí, dije como Bueno, 120. 120 y la compañera dijo 190, ¿no? Bien. Después vamos a charlar en realidad en base a los valores reales, a ver qué tanto se acercaron con esas hipótesis a los valores verdaderos, ¿no? ¿Y el que comió la media banana? ¿Qué piensan? Unos 100. A los 100. ¿Y alguien más? Puede ser 140, 120. 150. A ver, se superpusieron ahí. ¿Qué valores dijeron? Yo decía 100. Bueno, ese 100 120, queda. perdón. 120. Bueno, muy bien. Y después, a los 120 minutos, es decir, a las 2 horas, ¿qué valores piensan que van a seguir altos, van a disminuir, se van a mantener en el tiempo? Yo creo que ahí disminuye. Y, o Y sea, y más o Debería menos volver a un valor. como ¿sí? 100, como para 100. quedar en la media, 100. 100, bien. ¿Y alguien más dice otro número? ¿Otro valor? ¿O todos están de acuerdo con el valor que decían? Sí. ¿Mm? Sí, yo estoy de acuerdo. Bien, ¿hay alguien que dijo 120? Sí. Bueno, ponemos 120. ¿El que comió las galletitas? ¿Qué valor? Unos 90 90. 100 para mí. o 100. Bueno. Igual. Otro 100. ¿Y el que comió la media banana?
Para mí ese sí, 85, 90. Bueno, ponemos 85 y hay alguien que piensa otro número. ¿O están de acuerdo con ese número? Yo estoy de acuerdo. Bueno, entonces, vamos a ver. Ahora viene la hora de la verdad. El que consumió, bueno, en realidad los valores basales fueron 90 para el primero, 85 para el segundo, hasta ahora vamos bien, ¿no? Y 86 para el tercero, ¿sí? En el caso de la glucemia a los 30 minutos, el primero estuvo en 130, el otro estuvo en 100. A ver, espera, para que se vean mejores los. Y el otro estuvo en 96. Esos son los valores. Pero, bueno. Y a los 120 minutos, 115 el primero, 98 el segundo y el tercero 90. ¿Sí? Bueno, entonces, primero, vamos a analizar en el caso del primer tratamiento, ¿sí? Ahí hubo un compañero que comentó de que a los 30 minutos, ¿sí? Iba a estar en 180, ¿sí? Yo quisiera que él me explicara por qué pensó que era ese valor. O sea, pensé que era elevado porque como había ingresado recién la glucosa y era glucosa pura, no iba a pasar como por eh, procesos, digámoslo así. Entonces iba a estar más elevado la glucemia. No dije 200 porque después de 200 se consideraría diabetes, entonces dije 100. No, bueno, a ver, acordate que nosotros normalmente, sí, que en este práctico no lo vamos a ver, para un diagnóstico de diabetes, el valor que uno tiene en cuenta es el de las 2 horas, no el de los 30 minutos, ¿sí? Sino el de los 120 minutos. Entonces, el pico en realidad de glucemia se produce entre los 25 y los 30 minutos de haber consumido, por ejemplo, en este caso, glucosa sola, es decir, un monosacárido, ya no, como vos bien dijiste, esa glucosa ya no tiene que ser digerida, porque ya es un monosacárido, ¿sí? Entonces, al ser un monosacárido, directamente es absorbido ¿en dónde? ¿Dónde se absorbe? El intestino delgado. Bien, en el intestino delgado. Y luego pasa, ¿A la sangre? bien, y de ahí a dónde se dirige. Al hígado. Al hígado, muy bien, ¿sí? Y ese aumento de glucemia, ¿qué es lo qué estimula el aumento de la glucemia? La liberación de insulina. Muy bien, la liberación de insulina. ¿Y esa insulina qué efecto va a producir? ¿O cuál es la Algunos función? que los tejidos capten más glucosa y la utilicen para su metabolismo, por ejemplo, el músculo. Bien, todos aquellos en realidad órganos que son insulinodependientes, ¿verdad? Entonces, va a haber un pico, ¿no? En este caso, en el primer sujeto, ¿sí? Que se va a ver a los 30 minutos, se va a observar un aumento de la glucemia, que luego, ¿sí? Al transcurrir el tiempo, si se libera suficiente insulina, va a disminuir, ¿no? La glucemia a niveles casi basales, ¿sí? Que lo estamos observando acá, miren. Ustedes casi llegaron al valor real, no estuvieron tan lejos.
Bien, y en el caso del que consumió las galletitas, ¿por qué no fue tan alto el valor como el de la glucosa sola? Y porque tenía que pasar por los procesos digestivos las galletitas para poder ser absorbidos por parte de los Eran los enterocitos. hidratos de carbono Ah, formados en la glucosa. muy bien. ¿Y qué valores, o sea, en realidad, cuando te referís a procesos digestivos, cuáles son? Y justamente tienen que surgir efectos las diferentes enzimas digestivas, por ejemplo, la amilasa en el caso de los hidratos de carbono, para poder pasar Ajá, de polisacáridos a monosacáridos. muy bien, bien, bien. Y lo mismo, en realidad, tarde o temprano, vamos a obtener, por esos procesos digestivos, glucosa, ¿sí? Pero en realidad va a tardar mucho más tiempo, ¿no?, en aumentar esa glucemia, ¿sí? Y también por el efecto de la insulina, vamos a observar que a los 120 minutos esos valores empiezan a disminuir, casi llegando a los valores basales, ¿sí? Y en el caso del que consumió la banana, ¿qué pasó? Fue el que Yo creo tuvo que es el mejor. mismo proceso, pero son menos calorías, ¿no? A ver, calorías, pero hablemos acá no de las calorías, sino de la composición. ¿Mm? Tiene fibra. Bien, tiene fibra, acá lo Y al, vemos. sí, ¿Qué y más al tener tiene? fibra, Ujú. proteínas. Tiene proteínas también y menos cantidad de Hidrato de carbono. hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió con esto, con este alimento? ¿Por qué no Tiene- aumentó tanto la glucemia? Y por lo que estaban diciendo recién los chicos, por un lado tiene menos hidratos de carbono y por otro lado las fibras retarda la absorción de hidratos de carbono, si no me equivoco. Bien, muy bien. Entonces, lo que observamos acá es que eh, acá en realidad podríamos definir, ¿no?, en la última columna, el índice glucémico de estos alimentos. ¿Y ustedes qué observan ahí? ¿Tienen todos el mismo valor de índice glucémico? No, No, Bien, ¿cuál es el que tiene mayor índice glucémico? La solución de glucosa. Ujú, bien, que sería en realidad mi referencia, ¿no? Sería el máximo. Después le sigue el de las galletas y por último el de las bananas. ¿Mm? Entonces, ¿alguien me podría definir qué es el índice glucémico de un alimento? Que son las preguntitas que tenemos acá. Se refiere a la capacidad que tiene un alimento para generar un aumento en la glucosa y esto va a variar dependiendo del Ujú. alimento y por tanto lo vamos a clasificar por velocidades como la capacidad de qué tan velozmente puede aumentar la glucosa en sangre. Muy bien. ¿Y eso va a depender en realidad de la cantidad de hidratos de carbono? ¿Está relacionado con la cantidad de hidratos de carbono que contiene ese alimento? no es con la velocidad en la que se Claro. hacen. Mi pregunta es, ¿está relacionado con la cantidad de hidratos de carbono que tiene ese alimento? Es No, con la muy, o sea, calidad. Puede En realidad, ser. por un lado sí, y por otro también en qué tipos de hidratos de carbono tiene y qué otros componentes. Ah, muy bien. Porque claro, miren, en este caso, si hablamos de una solución de glucosa pura, tiene solamente 75 gramos de hidrato de carbono. Pero las galletas también tienen 75. Lo que pasa es que también tiene lípidos y también tiene proteínas. ¿Mm? Entonces, está influenciado por el tipo de hidrato de carbono que tiene, ¿sí? Y si además tiene proteínas, lípidos y fibra, que eso hace que ese alimento en realidad sea digerido de una manera más lenta. ¿M? Y las enzimas, tanto salivales como las enzimas intestinales,
tarden más tiempo en desdoblar en realidad ese hidrato de carbono en el monosacárido que es la glucosa. ¿Se entiende? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿por qué es importante conocer el índice entonces glucémico de los alimentos que nosotros consumimos? A ver, si alguien... Profe, ¿puede tener Sí. que ver con o sea, el balance energético entre lo que consumimos y lo que utilizamos? No va tanto por eso, sino más bien Profe, por... A ver, puede ser también por comer de una manera, o sea, por ejemplo, no estar comiendo todo el tiempo alimentos hiperglucemiantes, sino como mantener una dieta balanceada a lo largo del día. bueno, pero sí, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, comer balanceado. Pero Pues, me gustó lo primero que ¿No es para dijiste, controlar los hidratos de carbono que se consumen en las dietas? más o menos. A ver, ¿por qué es importante saber el índice glucémico de un alimento? puede ser para evitar constantemente como picos de insulina, por ejemplo, en las personas diabéticas o en las personas obesas, que como es una hormona anabólica, si está elevada todo el tiempo, va a hacer que la persona aumente de peso en exceso. No, en realidad eso sí, cuando ya existe una patología, sí. Pero si no existiera una patología, estamos hablando de nosotros, ¿no? De ustedes, de, de, de gente que no tiene en realidad obesidad ni diabetes. Puede ser que tenga que ver con frente a qué alimento, o sea, cómo va a responder ese organismo a través de los diferentes índices glucémicos que tendrán los diferentes alimentos. Puede ser. Bueno, sí, ahí vamos, se están ubicando. Se están ubicando. A ver, nosotros si consumimos alimentos con un índice glucémico alto, ¿sí? Lo que vamos a hacer, o sea, lo que en realidad produce es que tengamos glucemias altas, ¿sí? Y esa glucemia alta me genera una liberación de insulina, ¿m? Para poder restablecer los valores de glucemia a los valores normales. Pero si yo permanentemente estoy consumiendo durante el día alimentos con índice glucémico alto, ¿qué pasa con esa glucemia? Va a estar permanentemente en valores altos y eso conlleva a una hiperinsulinemia también constante, ¿m? Que con el tiempo esa hiperinsulinemia me va a producir resistencia a la insulina y todo lo que conlleva el aumento de ácidos grasos libres, el aumento del colesterol, y ahí sí se puede llegar a, con el tiempo, a saturar en realidad o a agotar la célula pancreática, las células beta pancreáticas, y ya no van a poder responder a esa hiperglucemia y no se va a liberar suficiente insulina. ¿M? Por lo tanto, vamos a tener las consecuencias que bueno, que en este momento no lo vamos a ver de patología, lo que genera una hiperglucemia crónica, ¿no? Y sostenida. ¿Me siguieron con eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, por eso es importante saber cuáles son los alimentos que tienen índices glucémicos altos, medios y bajos. ¿M? Y bueno, y ahí ya estuvimos charlando un poco de que por qué variaba el índice glucémico para los distintos alimentos. Comentamos de que dependía de la composición del alimento, también de la cantidad de hidratos de carbono y qué tipo de hidrato de carbono contiene, ¿m? Y también de los procesos digestivos que se van a llevar a cabo sobre ese alimento. ¿M? ¿Les queda una duda? ¿Algo
Ahora vamos a hablar de cómo es que se cuantifica la glucemia o cómo es que funciona el glucotest. ¿Quedaron dudas sobre esto? Profe, sí, a mí, porque justo se me cortó, no sé si lo Ujú. explicaron, me quedó duda de los valores reales de la glucemia en el tiempo cero. ¿Por qué son esos valores? ¿Por el ayuno o qué? Claro, por el ayuno, porque acordate que el valor de referencia, ¿sí? De glucemia en ayunas o glucemia basal es sinónimo. ¿M? Normalmente los valores de glucemia en ayunas varían entre 70 y 105, 110 es lo que está estipulado. Por eso estamos dentro de los valores normales para estas 3 personas. Ah, bien, gracias. ¿M? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿dudas sobre esto? ¿Alguien tiene alguna consulta? Yo sí, pero es cortita. A ver. Estuve buscando sobre los valores de los índices glucémicos, Ujú, aproximadamente, ujú. y encontré algunos, pero no sé si la cátedra tendrá algunos como preestablecidos. No. No, solamente no les vamos a tomar. Vos me preguntás por si nosotros le vamos a preguntar valores O en sea, algún no, pero examen. Mm. como para la vida, para saber. No. No, existen tablas, ¿sí? Donde ahí están clasificados los alimentos según el índice glucémico. ¿M? Normalmente el pan blanco es el que se lo toma como referencia con un índice glucémico de 100, ¿sí? Pero nosotros lo tomamos, para que ustedes puedan entender acá, es tomando una solución de glucosa de 75 gramos, ya tenemos el índice glucémico de 100, que sería el máximo. Esa es nuestra referencia. ¿Mm? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno. Y antes de que pasemos a un gráfico que les voy a mostrar ahora para que puedan ver cómo es el efecto de los distintos alimentos con los índices glucémicos altos, medios y bajos, ¿alguien pudo averiguar cómo es que medía o cómo se cuantifica la glucemia mediante el glucotest? Que es ese aparatito, ¿no? Que utilizan en realidad los diabéticos. No se usa para... Cuando ustedes van a sacarse sangre al laboratorio no se usa el glucotest, se usa un espectrofotómetro, ¿sí? A ver en el chat qué me dicen. Ah, ¿qué pasa si la glucosa en ayunas es menor a 70? Y bueno, tenemos hipoglucemia, ¿sí? Y hay que ver en realidad cuánto tiempo de ayuno ha llevado esa persona. ¿Mm? ¿Por qué tu pregunta sobre esos niveles de glucosa en ayunas? No, me ha quedado la duda porque siempre se habla sobre valores altos y que lo que puede determinarse después como diabetes, que hacen todas las pruebas, pero no sabía qué tanto afectaba que los valores fueran más bajos de los normales. Si es menor a 50 ya entras en un, ¿cómo se llama? Te desmayás, ¿sí? O sea, ya como, porque no le está llegando suficiente glucosa al cerebro. ¿Mm? O sea, el saber el valor de glucemia en ayunas, uno puede catalogar a una persona como hipoglucémica, normoglucémico o hiperglucémico, ¿sí? Esa sería como una prueba de screening que se le llama. Una vez que sabes los valores de glucemia de esa persona, si esos valores están por encima de los valores de referencia, también hay rangos, que no es el momento ahora en el práctico, no nos vamos a meter en diagnóstico de diabetes ni nada, ¿sí? Porque si no se van a confundir, eso lo vamos a ver el año que viene. ¿M? Es solamente para que ustedes vean en este práctico, ¿sí? Que apliquemos el concepto de índice glucémico de los alimentos, ¿sí? Y que puedan ver cómo, dependiendo de la composición del alimento, es cómo va a impactar sobre la glucemia, ¿sí?
y cómo esos valores de glucemia a las 2 horas, que se llama postprandial, es decir, posingesta, vuelven a los valores normales, ¿sí? Porque en realidad está haciendo efecto la insulina. Esto es en personas normales, ¿sí? Ya en personas que tienen patologías de otra índole, los valores a las 2 horas no son estos que estamos viendo acá. Así que quédense con esto que es normal. Es la respuesta de cada una de estas personas, del organismo de cada una de estas personas, ante la sobrecarga o el consumo de estos alimentos. ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿cuál es el método de cuantificación entonces? ¿Cómo es que el glucotest mide los niveles de glucosa? En Lo esa que muestra de encontré, sangre. A ver. lo que encontré, profe, es que en la tira reactiva existen. Ah, bueno, justo ahí alguien está poniéndolo en el chat. Pero bueno, Bueno, sí, decimos. básicamente que hay enzimas que van a oxidar a la glucosa y bueno, Ajá, gracias a esta oxidación se van a liberar electrones, electrones que van a generar una descarga eléctrica y ujú. según la intensidad de esa descarga eléctrica va a hacer que el glucómetro lo va a detectar, Claro, la va a medir, o sea, muy bien, me a encantó que medir. lo buscara, lo va a medir, o sea que a mayor intensidad de electricidad significa que hay mayor glucosa presente. ¿Se entendía? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien, buenísimo. Bueno, entonces, por último, ha sido un práctico demasiado cortito, pero bueno. Eh, a ver, les voy a mostrar, uy, se me fue. Este gráfico, ¿sí? Miren, ¿qué tenemos acá? Tenemos, por un lado, en este eje, la concentración de glucosa. Tengan en cuenta que está acá en gramos por litro, no en miligramos por decilitro, que es como se mide normal, que es como lo medimos nosotros ahí en la tabla. En este otro eje tenemos los niveles de insulina, ¿sí? En microunidades por mililitro. Y en el otro eje que tenemos el tiempo después de la ingestión o del consumo de un alimento. Entonces miren cómo a los 30 minutos, esta curva roja, ¿a quién se parece? La de la glucosa. Fiesta de glucosa. Bien, al que consumió, por ejemplo, glucosa pura. Glucosa pura, muy bien. ¿Y esta amarilla? El que consumió las galletitas. Puede ser, muy bien, el que consumió las galletitas, ¿sí? ¿Y este? El que consumió la banana. El que consumió la banana. Entonces, ustedes pueden observar, ¿sí? Que en realidad todos después vuelven a los valores normales a partir de las 2 horas. Porque acá esto significa que la insulina, ¿sí? Hizo su efecto, es decir, actuar sobre los órganos insulinodependientes para que puedan expresarse los GLUT4 y pueda ingresar la glucosa y ser utilizada por esos órganos. ¿Sí? ¿Se ve bien ahora? Profe, ¿Cómo tengo una es? duda Sí. respecto al gráfico de la línea roja, que Ujú. ¿por qué desciende más abajo del nivel basal de glucosa en sangre, bueno, en comparación a las otras? Porque esto depende de cada persona, ¿sí? No todas responden de la misma manera. En realidad acá lo que tiene es que se liberó mucha más cantidad de insulina, ¿sí? Entonces al liberarse mucha cantidad de insulina va a disminuir mucho más rápido la cantidad de glucosa, ¿sí? Eso es parecido a lo que pasa con la gente que es insulino dependiente y tiende a Ujú, colocarse de claro, golpe, por así de decirlo, después del golpe, ejercicio. exactamente. Entonces, lo que podemos observar en realidad acá con las 3 curvas es que con alimentos que tienen un índice glucémico medio y bajo, lo que hago es mantener un nivel de glucemia moderadamente alto, ¿sí? Moderadamente alto, pero constante. ¿Lo ven?
constante. ¿Mm? ¿Estamos? Va constante. Y eso hace que se libere insulina, pero no tanta cantidad de insulina como lo hace cuando uno consume un alimento con índice glucémico alto. ¿Ven los valores acá? Miren, casi 140, y acá tenemos 75, y acá más o menos 60. ¿Mm? ¿Se comprendió el gráfico? Sí, Profe, profe. tengo otra duda. Sí. Una de las preguntas era por qué varía el índice glucémico y habíamos dicho que era por la composición de cada alimento Ujú. y por el tipo y cantidad de hidratos de carbono. Pero después pregunta si está relacionado con los procesos digestivos y esa pregunta no me Bien. quedó clara. Bueno, ahí uno de los compañeros lo explicó. ¿Qué son los procesos digestivos primero? La degradación de cada polisacárido en monosacáridos. No es degradación. Tiene Perdón. otro nombre. Sí, la digestión. La digestión, bien. O sea, una digestión enzimática. ¿M? Hacen efecto las enzimas. ¿M? Y hay distintas enzimas. ¿M? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la glucosa, ¿sí? La glucosa, así como está, ¿necesita ser digerida por alguna enzima? No. No. Bien. No, porque ya es el monosacárido más pequeño que existe. ¿M? Entonces va a ser absorbida como tal. Por eso te aumenta tanto la glucemia a los 30 minutos. ¿M? Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, un polisacárido, como es el almidón, ¿m? ¿Qué va a pasar con ese almidón cuando yo lo consumo? Tiene amilopectina y Tienen ¿qué que más? hidrolizarlo primero. Bien, ¿y eso dónde se hidroliza primero? Primero ¿Dónde en la empieza boca la con la digestión? saliva Bien, con las enzimas salivales. ¿Y luego? y luego con las enzimas gástricas. Enzimas gástricas. Las pancreáticas más que nada. Con las pancreáticas. ¿Y qué otra cosa más? Y a nivel intestinal, ¿qué hay en el ribete en cepillo? También tenés amilasa intestinal, parte de lo que es la chapa estriada, o sea, Ujú. pero es muy ínfima la actividad Jugo que tiene. gástrico. Bien, pero ahí las enzimas actúan, entonces, como la cadena de hidratos de carbono es mucho más larga, ¿sí? Porque el almidón tiene muchos, es una cadena larga de hidratos de carbono, lo que sucede es que las enzimas van a ir cortando dependiendo de los enlaces, ¿m? Y entonces va a tardar mucho más tiempo, ¿sí? En llegar a tener glucosa sola. Y esa glucosa recién va a ser absorbida de a poco, ¿m? En el intestino, y por eso también la glucemia te va a aumentar poco, porque es poca la cantidad de glucosa que va a entrar en el tiempo, en ese intestino. ¿Se entiende por qué también están afectados por los procesos digestivos? Al igual que si tenés fibra, la fibra retrasa también el, Sí, sí, el ahora me proceso. quedó claro. No lo había asociado a la... Ujú. Bien, y por ejemplo, si nosotros consumimos el azúcar de mesa, que es sacarosa, ¿cómo está formada esa sacarosa? Por fructosa y glucosa. Ajá, bien. Entonces ahí ¿va a tener el mismo efecto que consumir glucosa sola? No, En porque también general, va a tener que No. haber, va a tardar un poco más en digerirse. Bueno, se va a digerir, pero voy a tener glucosa y fructosa, ¿sí? Pero menor cantidad de glucosa que una solución de glucosa pura. ¿M? Se absorbe la glucosa, se absorbe la fructosa, ¿y qué pasa con la fructosa? ¿Me aumenta la glucemia la fructosa? No. no contribuye, ingresa directamente y Ujú. después se convierte en glucosa, pero a nivel intracelular. Bien, exacto. Y tampoco estimula la liberación de insulina. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, por eso es muy importante saber la composición de los alimentos y
poder saber qué índice glucémico posee ese alimento. ¿Mm? Y una pregunta más, pero es para agregar al práctico nada más. ¿Alguien ha escuchado nombrar qué es la carga glucémica de un alimento? ¿Es lo mismo que el índice glucémico? Ni idea, profe, la verdad. Profe, ¿puede ser que eso sí tenga más que ver con la cantidad de glucosa que tenga un alimento? En realidad, no con la glucosa, sino con la cantidad de hidratos de carbono. Perdón, sí, de hidratos de carbono. Bien, exacto. Porque la carga glucémica se utiliza una fórmula, ¿no? Esto es para que lo conozcan nada más, donde uno multiplica el índice glucémico por la cantidad de hidratos de carbono que tiene ese alimento y lo divide por 100. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las galletitas, a ver, sáquenme qué carga glucémica tiene. Según la fórmula que les acabo de ¿Cómo pasar. era la fórmula, profe? Es el índice glucémico por la cantidad de hidratos de carbono dividido 100. Me- 56.25 me dio. Sí, me da lo mismo. 56. Bueno, y ahora calculen el de la banana. Diez coma ocho. 10,8. ¿Cuánto? 10,8. Sí. Bueno, entonces, así como nosotros catalogamos a los alimentos con índices glucémicos altos, medianos y bajos, también está estipulada la carga glucémica, que la carga glucémica baja es entre 0 y 10, ¿sí? La media es entre 11 y 20 y la carga glucémica alta es mayor a 20. ¿Mm? Que lo pudimos ver en realidad en este gráfico. ¿Lo ven? Que acá dice, esto es la carga glucémica, lo que está acá abajo. ¿Y se correlaciona o no con lo que vimos, por ejemplo, en el caso de la banana? Dijeron que tenía una carga glucémica de 10. 10,8. O sea, bien, entonces tiene una carga glucémica baja, que sería este, más o menos, el verdecito. Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. ese es un dato porque por ahí ustedes escuchan carga glucémica y piensan que es sinónimo de índice glucémico, y no es lo mismo, ¿sí? Profe, ¿Estamos? una consulta. Porque por ahí se confunde también que... Sí, decime. No, igual es una consulta sobre la bibliografía, por ahí lo puedo hacer al final de la clase. Sobre este tema. Claro, si recomienda algún otro libro que explique este tema por ahí, porque leí No, el capítulo de esto y sí. por ahí, Es no que sé, a en mí me realidad, sirven más los gráficos y no tenía. no, en realidad lo de los índices glucémicos son paper en inglés, ¿sí? Porque ningún libro de fisiología trata en realidad el índice glucémico. Ah, bien. Y el A tema no de ser la... que sea el de nutrición, que es el Ángel Gil, me parece que es uno de ellos, que no sé si está puesto como, no, no está como material de estudio, pero hay un libro de nutrición, de solo nutrición, que se llama Ángel Gil, que ahí es donde habla también del índice glucémico. Pero esto es para que en realidad no necesitan saber más, ¿sí? Con esto es suficiente. Es como para que ustedes sepan el efecto que producen los distintos alimentos, ¿sí? En los niveles de glucemia. En personas normales, ¿no? Buenísimo, gracias. ¿Sí? Después cuando veamos el práctico ya
lo que es regulación de la glucemia, ahí sí nos vamos a meter más en todo lo que es diabetes, resistencia a la insulina y todo esto. Pero por ahora vemos solamente esto. Bueno, ¿les queda alguna duda? ¿Se entendió? Profe, yo tengo una duda, pero no está relacionada con el TP. Ah, no sé entonces. No, bueno, sí, decime. Que en el backup me saqué 5.96 y no sé si tengo que ir al recuperatorio o no, porque me dice entre paréntesis 60%. Ah, no, si te dice 60% estás aprobado. Vos te tenés que fijar en el porcentaje que te saca. Claro, ¿viste? Pero como decía que la nota para aprobar era 6 y no hablaba del porcentaje, entonces como que me generó la duda. No, cada vez 60%. Ah, listo, ok, gracias, profe. Por eso se tienen que fijar, porque por ahí sale 5,8, ¿sí? Y ustedes piensan que uno lo redondea